Animal Político, y nos va a platicar. Ayer, lógicamente, se conmemoró en la Ciudad de México se realizaron varios actos para recordar el sismo del pasado 19 de septiembre, y para platicar respecto a esta conmemoración, a un mes del sismo del 19 de septiembre, platicamos con nuestra compañera Heréndira Aquino. Heréndira, muy buen día. Hola Conrado, buenos días y saludos a tu auditorio. Mira, pues Eh, tuvieron muchas actividades ayer, ¿verdad? Estuve viendo en redes sociales muy activa la participación de la comunidad en la Ciudad de México con diferentes actos en diferentes puntos de la ciudad. sí, inicialmente en varios puntos y sobre todo en donde se ubicaban algunos de los edificios colapsados, a las 3:15 de la tarde se convocó a reunirse pues a personas afectadas, a víctimas cercanas de estos inmuebles para hacer 3 minutos de silencio con los puños arriba. Esta señal tan conocida ya aquí en la Ciudad de México que digamos enseñó a la población las brigadas de rescate y que significaba silencio absoluto para poder buscar a las víctimas que pudieran estar vivas todavía entre los escombros. Entonces, bueno, esta fue la primera parte de la conmemoración aquí en la Ciudad de México, estos 3 minutos que incluso se invitó a algunos lugares de trabajo, a algunas escuelas que quisieran sumarse, pues a de alguna forma solidarizarse haciendo este mismo acto. Y posteriormente hubieron algunas movilizaciones en el caso de algunos vecinos afectados de las delegaciones Tlalpan, Tláhuac, Gustavo Amadero y Coyoacán. Marcharon en compañía de otras organizaciones civiles a las 4 de la tarde desde el Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, exigiendo vivienda digna para los damnificados y apoyo para ellos, que no se les deje solos ahora que, digamos, la parte de la participación ciudadana directa en estos lugares ya no es tan grande, ¿no? Y, y también posteriormente a las 7 de la noche en la parte, en el sur de la ciudad, en Villacuapa, otra de las zonas también muy afectadas y donde sucedió el derrumbe de una escuela en la que murieron 19 niños y 8 adultos, hicieron una caminata con veladoras y algunas cartulinas que con las que mostraron desacuerdo sobre todo con la construcción de plazas comerciales que son muy comunes en esta zona y que, de acuerdo con las denuncias de los vecinos, son parte del problema que está provocando que el suelo sea tan frágil, porque ellos asumen que bueno, la entrada de maquinaria pesada en esta zona está contribuyendo a la creación de grietas y de otros desperfectos a nivel ya no solo dentro de los inmuebles de las plazas, sino como en la colonia. Entonces, bueno, eran varios vecinos convocados que se dirigieron hasta un monumento que se encuentra en la zona, el Monumento a la Familia, que fue además un emblema de la tragedia de este colegio Repsamen, porque pues se encuentra solo a una cuadra de donde se encontraba esta escuela y bueno, es un emblema de un par de padres, una madre y un padre con dos niños. Entonces fue muy simbólico para estas personas y fue ahí a donde se dirigieron a dejar flores, veladoras y colocaron igual estas pancartas con las consignas que fueron gritando, que tenían que ver con agradecer a todos los brigadistas que se acercaron y también tenía que ver con reivindicar pues la vida de estos niños que se perdieron y que ellos denuncian fue gracias a la corrupción que se cometió durante años en la delegación y que permitió que se construyera de esa forma el inmueble. Entonces, pues pues básicamente fueron estas las más grandes en la ciudad. El sismo, Heréndira, vino a remover no solamente los recuerdos de lo que sucedió en 1985, sino también a discutir los permisos, las autorizaciones, la forma de construcción, en dónde está viviendo la gente en la Ciudad de México. Es decir, se activa una serie de temas que se discuten ahora públicamente, que quizá habían quedado en la memoria de algunos o en los temores quizá de otros, pero que hoy se vuelve un tema importante en la Ciudad de México. Claro, eh, digamos, existe un poco este pensamiento de que vaya, en términos de víctimas mortales, por supuesto, fue mucho menor la cantidad de pérdidas que tuvimos. Sin embargo, justo en esta ocasión la pérdida mayor se refleja en lo material porque cientos de edificios, alrededor de 500 edificios en la Ciudad de México quedaron con daños tan severos que en este momento están catalogados como inhabitables.
aunque no todos tienen un daño de una magnitud que lleve a que se determine que tienen que demolerse, al menos en este momento los habitantes no pueden entrar ni siquiera a verificar el grado de daño de su edificio, porque los especialistas de protección civil y las brigadas de apoyo de ingenieros pues determinaron que los inmuebles en este momento son inseguros. Entonces, pues todas estas personas ahora están en campamentos o están viviendo con familiares, pero eso dejó efectivamente un debate abierto, sobre todo en el caso de este colegio ubicado en Villacuapa, porque bueno, lo que inicialmente decía la delegación Tlalpan, que es la demarcación que rige este lugar, era que el inmueble estaba en regla, que aparentemente, al menos en lo documental, no había una sola irregularidad, y esto tenía que ver con que en el momento en el que el inmueble fue construido, que fue en la década de los 80, se le otorgó un permiso mixto, que efectivamente permitía que por sobre los pisos donde se encontraba la escuela, formalmente se construyera la vivienda de la directora. Entonces, pues efectivamente, en ese entonces era legal, lo que permitió que el resto de las gestiones, de las administraciones en la delegación no pudieran hacer nada, bueno, o sea, evidentemente podían hacerlo, pero tenían que aventarse ya un proceso legal mucho mayor, y al final, pues bueno, terminaron reconociendo que simplemente no lo hicieron, pero que ahora tiene que pensarse nuevas formas, nuevas reformas a estas leyes que permitieron por tanto tiempo que proliferaran tantos edificios, y aún peor, que no se tomaran las previsiones de seguridad indispensables y necesarias por parte de estas personas que igual ahora ya son muy populares entre la gente aquí en la Ciudad de México, que son los directores responsables de obra, los DRO, que la población no los tenía como en el mapa del conocimiento, y ahora ya son básicos, porque son estas personas que certifican el nivel de seguridad de un inmueble antes y después de un sismo, ¿no? Desde que se construye, y además ahora a partir de primero el 7 de octubre, que tuvimos un sismo que en la Ciudad de México se percibió no tan fuerte, que fue el que afectó más a Chiapas y Oaxaca, y ahora con ¿no? Que en realidad ahora sabemos que muchos edificios todavía no mostraban esta certificación del 7 de septiembre, porque tienen un mes para hacerlo, y bueno, el 19 de septiembre fue solo 12 días después, entonces no había certeza de las condiciones de varios inmuebles. Sin duda, este tipo de fenómenos, Heréndira, nos ponen a pensar a todos los mexicanos y nos hacen aprender nuevas lecciones. Por desgracia, después de fenómenos tan duros y de noticias tan impactantes, empezamos a entender el funcionamiento de los sistemas, pero nos hace aprender, nos hace evolucionar como sociedad. Y ahora, como bien lo dices, ¿no? Descubrimos nuevas personalidades o nuevos niveles en las responsabilidades para quienes se encargan de la construcción, y esto nos debe importar a todos en todo México. Claro que sí, porque bueno, México es a lo largo y ancho una zona sísmica, ¿no? Entonces, pues sí, ahora el dedo y la atención tiene que estar sobre todo en la reconstrucción, por supuesto, y en la atención a las víctimas, pero también en una reconstrucción que sea digna, que sea segura, y que las autoridades estén verdaderamente involucradas, sobre todo en cuanto a las condiciones bajo las que se construya, porque bueno, en muchos de los casos lo que ha resultado es que las autoridades locales jamás estuvieron enteradas ni de la construcción de los inmuebles, ni mucho menos de la seguridad con la que fueron realizadas. Entonces, pues sí, estamos aprendiendo, vaya, la importancia de un montón de normas de seguridad que no teníamos en el mapa, y que irónicamente o el destino nos lo trajo justo 32 años después de aquel primer sismo que devastó a la Ciudad de México. Mira, pues te agradecemos mucho la información esta mañana, seguimos al pendiente porque, bueno, todo lo que sucede en la Ciudad de México para nosotros también es muy, muy importante, y todas las lecciones de cualquier parte de la República se tienen que compartir, así que te agradecemos mucho la información esta mañana. Gracias a ustedes, Conrado. Buen día. Muy buen día. Ella es Heréndira Aquino, ella es periodista.